Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentren. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy al segundo día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Un evento organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs, el diario El Espectador y Es Global. Como les decía ayer, yo soy Isaac Morales y los estaré acompañando en cada uno de los espacios de este Congreso. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las cuentas de nuestros aliados, principalmente de FESCOL, de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, de Foreign Affairs Latinoamérica y de Es Global, en todas sus cuentas de Facebook. A quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, quisiera recordarles y reiterarles que contamos con la opción de traducción simultánea a inglés o portugués, activándola con el botón que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la barra de opciones de Zoom. Tienen que activar esta opción para poder escucharlo en el idioma en que lo quieran escuchar. Quisiera también recordarles que pueden hacer todas sus preguntas y comentarios a través del chat de esta sala de Zoom o en la caja de comentarios en Facebook. También pueden utilizar el hashtag que estamos usando en este congreso, que es hashtag segundo, el número 2 en romano, Congreso FES Seguridad. Bueno, para empezar, quisiera darle la palabra y la bienvenida a Cristina Birke Daniels, quien nos dará un saludo de bienvenida. Ella es la directora del proyecto de la Red Latinoamericana de Seguridad de la FES y además es representante de la FES en Colombia. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias, Isaac. Buenos días, damas y caballeros, queridos participantes del Congreso. Primeramente, muchísimas gracias también a los aliados y los integrantes de la red que hicieron posible el evento y gracias a los traductores, a los equipos técnicos. En nombre de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, le doy una cordial bienvenida a este segundo día de nuestro segundo congreso. Aprovechamos de la virtualidad saludando a participantes y panelistas de muchos países y continentes, aunque nos hacen falta mucho y ojalá nos volveríamos a ver el año entrante. En el panel del día de hoy tenemos 5 panelistas que son entre los expertos y expertas del ámbito político y académico más destacados de este tema en la región, y una moderadora fantástica que hace décadas ha trabajado el tema con excelencia. Estoy convencida que tanto que empezábamos con un día ayer inspirador y brillante, vamos a seguir teniendo muchísimos insumos, ideas, discusiones y a profundizar nuestro conocimiento sobre esta temática que cada día nos parece de más relevancia en América Latina y el mundo. Muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias y como lo decía Cristina, el día de ayer fue una jornada bastante fructífera. En la jornada de ayer de nuestro congreso tuvimos la oportunidad de conocer reflexiones y análisis de diversas expertas y expertos en materia de seguridad, sobre todo en el contexto latinoamericano. Les quería recordar que durante la mañana se abordaron los desafíos de la seguridad en América Latina, identificándose factores comunes y elementos particulares de cada país, sobre todo en el contexto brasileño y argentino, pero haciéndose siempre un especial énfasis en la necesidad de dar respuesta conjunta como región. También en la tarde acudimos a una discusión teórica sobre el concepto de la seguridad y cómo este se ha adaptado al contexto latinoamericano, resultando en todo un desafío su comprensión también. Siguiendo con nuestra programación, a esta hora damos inicio a la jornada de la mañana de el segundo día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. A continuación, veremos el panel denominado El regreso de los militares a la política. Este panel, como lo decía Cristina, cuenta con panelistas de muy alto nivel y será moderado por la profesora Ruth Diamén. La profesora Ruth es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Fue jefa de gabinete del Ministerio de Defensa entre 2003 y 2005. Además, ha sido asesora de la presidencia provisional del Senado argentino
entre 2006 y 2009. Del grupo asesor, también ha hecho parte del grupo asesor en asuntos de desarme del secretario general de las Naciones Unidas entre 2013 y 2016. Es miembro del Consejo Asesor del Club de Madrid y se ha especializado en seguridad regional e internacional, democracia, cuestiones cívico-militares y desarme. Además, y para finalizar, ha escrito varios libros y artículos sobre democracia y defensa. Profesora Ruth, tiene usted la palabra y bienvenidos a nuestros panelistas también. Antes de que pase la profesora Ruth, también quisiera recordarles nuevamente, pueden hacer sus preguntas por el chat de Zoom o por la caja de comentarios. Profesora Ruth, muy buenos días. Desde usted la palabra. Gracias, Isaac. Buenos días a todos. Buenas tardes para los europeos. Bueno, como ya anticiparon, esta es una mesa sobre militarización dentro del enfoque que es peculiar de este proyecto, de esta red, que es la idea de la seguridad incluyente y sostenida, una seguridad distinta de la que muchas veces escuchamos. Y está además cercada dentro de una situación muy particular, que es la crisis sanitaria, en la cual nosotros vemos que se ha agudizado una tendencia hacia la militarización en América Latina. Es la forma en que el poder político recurre a los ejércitos para afrontar peligros que no son del ámbito militar. No es nada nuevo que los ejércitos plieguen para brindar apoyo en situaciones de crisis humanitaria, desastres naturales y ahora en cuestiones de salud. Y lo que estamos viendo desde hace ya unos años es un empoderamiento de los militares en el campo político, y esto es lo que nosotros llamamos militarización, que en nuestra región se ha presentado de dos formas distintas. Por un lado, lo que llamamos la policialización de las Fuerzas Armadas, o sea, cumplir con tareas de seguridad públicas, que en realidad se diferencia de la tarea militar. La seguridad pública implica imponer la ley. El objetivo de las Fuerzas Armadas es que se prepara y entrena para defender un territorio, una población y los valores de una comunidad. Vamos ahora a ver si estas nuevas formas de participación en la vida social frente a la pandemia ha generado o no una mayor militarización. Y para eso vamos a recurrir a la opinión de nuestros panelistas. Voy a decir muy brevemente un antecedente de cada uno, porque ustedes tienen en el programa una descripción mucho más larga. Pero Lilian Bovea es socióloga, doctorada en la Universidad de Utrecht, en Holanda, es profesora en el Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Pittsburgh, en Massachusetts, es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios. Wolf Gravendorf es politólogo alemán, especializado en temas de relaciones internacionales y de seguridad de América Latina. Elvira Cuadra Lira es socióloga nicaragüense, investigadora especializada en análisis de conflictos y seguridad y derechos humanos en Centroamérica, es autora de libros y ensayos sobre los temas mencionados, e investigadora del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 en Nicaragua. Javier Pérez Aquino es un general retirado de Argentina, asesor en procesos de paz, estrategia y liderazgo internacional. Y Francine Jacome es directora ejecutiva e investigadora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, INVES, y cuenta con investigaciones y publicaciones sobre seguridad y defensa en Venezuela, y participa además de esta red latinoamericana de seguridad incluyente y sostenible. Entonces les pediría, empezando por Lilian, que comente brevemente si considera que la pandemia ha generado nuevas oportunidades de militarización en República Dominicana, o si quiere ampliarlo a alguna otra región de la América Latina. Lilian, te doy la palabra. Muchas gracias, Ruth. Y antes de empezar, quisiera agradecer muchísimo a la FES y a las organizaciones que están colaborando con la FES por este fabuloso congreso, segundo congreso que están montando. Creo que eso avanza mucho la agenda de seguridad en la región y más allá de la región. Y sobre todo también a nuestra moderadora Ruth, que ha hecho un gran esfuerzo y ha sido realmente un placer trabajar con una colega de tantos años, además una amiga muy cercana. Respecto a tu pregunta, Ruth, absolutamente. La pandemia, desde mi perspectiva, habría que verla como un espéculo y a la vez como un vector. Lo primero supone una mirada disectiva a las capacidades estatales, a las condiciones estructurales de desigualdad social, las cuales se han agudizado en ese contexto,
y a las relaciones de poder que se han polarizado en contextos institucionales que ya estaban precarizados por la corrupción y la ineficiencia. Lo segundo, refiriéndome a la vectorización de la pandemia, implica entender los procesos de securitización, de militarización y de pluralización de la seguridad en una nueva arena de incursión que en el caso de esta y otras pandemias se sintetiza en la bioseguridad, ¿no? La cual en términos realistas propició en primer lugar un nuevo espacio privilegiado de accionar militar en una vertiente política instrumentalizante, y en segundo lugar un replanteamiento de las políticas públicas y el desplazamiento de los actores que la ejecutan. Mi propuesta... ¿Perdón? Pensé que habías terminado. No, mi propuesta es que frente a esta tendencia se requiere generar una aproximación crítica a la administración de las crisis sanitarias de salud y de servicios públicos. Yo solamente quiero decir cuáles fueron los efectos de esta vectorización. Los contextos demarcan las posibilidades. Y en República Dominicana el auge de la pandemia coincidió con las elecciones presidenciales y el partido en el poder la convirtió en una punta de lanza para limitar el accionar del partido opositor, controlar la movilización de sus bases mientras acaparaba el espacio de proselitismo en su beneficio. Y por otro lado, la pandemia activó el discurso ultranacionalista y se cristalizó en el envío de militares y de efectivos militares a la frontera dominico-haitiana, sustentando en un discurso profiláctico en la que el actor militar fungió como el instrumento de asepsia purificador y además clave en el afirmamiento de esa visión. Ellos instrumentalizaron la ejecución de la no política migratoria basada en la contención, y en ese desplazamiento confluyeron el discurso de la identidad nacional y racial con el de protección a la soberanía. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Lila. Elvira, ¿por qué no nos comentas tu visión? Hola. Bueno, en el caso de Nicaragua y de alguna manera en el caso de Centroamérica, esta pandemia ha sido una oportunidad para un nuevo protagonismo de los militares. De hecho, prácticamente en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, que no tiene ejército, sino una fuerza pública, un cuerpo de policía más bien de carácter civil, los militares han estado, digamos, al frente de las principales tareas o de las principales actividades vinculadas con la pandemia. Lo hemos visto en el caso de Honduras, lo hemos visto en el caso de El Salvador e incluso en el caso de Guatemala. Nicaragua tiene una situación particular con una crisis sociopolítica que inició en 2018 y se ha extendido hasta la fecha. En ese contexto, los militares han tenido un papel muy importante, primero de respaldo al régimen político de Daniel Ortega en el contexto de la crisis, pero también en este contexto de la pandemia, aunque el gobierno de Ortega decidió no enfrentar la pandemia en Nicaragua con las medidas de prevención que empleó el resto del mundo, sino que decidió hacerlo de una manera diferente, sin tomar ninguna medida de prevención, ni implementar cuarentenas o restricciones en la movilidad de las personas. El ejército, a diferencia del gobierno, ha seguido una línea un poco diferente, comenzó a tomar medidas de prevención a lo interno de la institución desde enero de este año, desde muy temprano, desde las primeras alertas, al menos eso es lo que reportan ellos oficialmente, y luego a partir de mayo o más o menos junio comenzó a realizar una serie de actividades más de carácter público, dirigidas a realizar tareas de prevención con la ciudadanía. En el contexto de un gobierno sin política de prevención, estas acciones realmente lo que tienen es un impacto muy aislado y responden sobre todo
a una estrategia o una manera de recomponer la imagen del ejército que se ha visto sumamente deslegitimada en el contexto de la crisis sociopolítica. Gracias. Gracias, Elvira. Francine, ¿puedes contarnos? Yo sé que Francine va a estar sin imagen por los problemas de conexión en Venezuela, pero la vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar en este panel. Agradezco mucho a FES y a Ruth también por... Ay, se ha perdido la conexión, vamos a esperarla. Todo el trabajo que probablemente de video. Es posible que me escuchen entrecortado, que la conexión se vaya a veces, pero bueno, ya eso está fuera de mis manos. Con respecto a la pregunta, yo creo que más que una oportunidad de militarización del país, ante el COVID-19, más bien la respuesta ha sido política y militar, con un predominio de la militarización. O sea, esto simplemente ha ampliado aún más el proceso de militarización del país y no se ha tenido ese enfoque de políticas públicas de salud. Yo creo que esa profundización de la militarización y el manejo de la pandemia lo podemos ver en los últimos meses con dos indicadores fundamentales. En primer lugar, la política de confinamiento ha estado en manos de los servicios de seguridad del Estado. Vamos a esperar un minuto. Y ha tomado una política represiva y esto significa que y esto también ha llevado a una activa participación de la milicia bolivariana. El segundo indicador es que justamente el tratamiento o cómo se aborda la problemática del COVID-19 y las estrategias para tratar con esta pandemia se hacen justamente a partir de una perspectiva militar. Se ha creado una institucionalidad que nada más con el lenguaje nos muestra, por ejemplo, la Operación Escudo Bolivariano 3 de Salud Segura, totalmente bajo el mando militar. Inclusive aquí debo señalar que las pruebas que se hacen de COVID en el interior del país tienen que traerse a Caracas y esto tiene que estar autorizado por los militares. Y también, como señalaba Lilian, aquí también se ha dado el caso que en junio, a finales de junio, se decretaron zonas de defensa integral temporales en los estados fronterizos de Zulia y Táchira. Y estas zonas de defensa integral es un área geográfica para coordinar acciones de seguridad bajo el comando de un jefe militar. Y termino señalando que también un problema fundamental en este caso es la utilización de grupos armados irregulares para el control de las diferentes poblaciones, especialmente en función del confinamiento, tanto en sectores populares urbanos como en áreas rurales. Gracias, Francine. Quería comentarles que las 3 expositoras han hecho unos papers que están ya en la página de la FES de Colombia, en la Red Seguridad Incluyente y Sostenida, y que son expresiones mucho más articuladas de lo que estamos comentando más brevemente aquí. Le quería, también Lisa Sánchez ha escrito uno de los documentos aunque no está en este panel, sobre el caso de México, y creo que vale la pena mirar estos documentos. Y ahora le quería preguntar a Javier su reacción frente a lo que ha escuchado y si él de alguna manera cree que son visiones sesgadas o le parece que en realidad está representando una realidad en América Latina. Bueno, muchísimas gracias Ruth, muchísimas gracias a FES y a todas las organizaciones. Y la verdad que un honor ser parte con este nivel de panelistas y académicos, la verdad es realmente un gusto. Bueno, gracias por permitirme tal vez dar una visión diferente. La verdad que cuando yo leía, cuando se decía el regreso de los militares a la política y militarización, la verdad que no llegaba a entender a qué se refería. Tal vez
y gracias a Dios puedo decir que en la Argentina, permítanme hablar por la Argentina nada más por ahora, tenemos ya casi 50 años de democracia y les puedo asegurar que en el país las Fuerzas Armadas están totalmente integradas al sistema democrático y subordinadas al poder político, y no hay ningún riesgo de que esto cambie. En el caso, voy puntualmente ahora a la pregunta. En Argentina, la pandemia obligó a un despliegue de los más grandes despliegues que ha tenido las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, apoyando desde el punto de vista sanitario, de salud, de apoyo a la comunidad con comida, transportes y distintos aspectos logísticos. Pero creo que justamente me preguntaba, ¿no? Si esto realmente afectaba en algún sentido a la democracia o a alguien. Y bueno, mi respuesta es que no, la verdad que al contrario. Yo creo que es una forma de integrar, una forma de emplear unas capacidades del Estado, logrando una sinergia con el resto de las capacidades. Dejar de lado unas capacidades que son estatales. El Estado, el gobierno, tiene todas las herramientas y al contrario, yo me parecería no usarlas sería grave. Me parecería que yo creo que al contrario, hasta la sociedad echaría, digamos, culparía a un gobierno si no emplea todas las fuerzas necesarias o capacidades necesarias del Estado para solucionar un tema tan grave, tan extremo como es el caso de esta pandemia. Me parece que no hubo en ningún momento ningún riesgo para nada en este sentido. Es mi visión y yo creo que justamente como dije, me parece que la sociedad apoyó y de hecho hasta hubo varias encuestas teniendo las Fuerzas Armadas un muy alto nivel de apoyo y creo que aumentó el nivel de apoyo justamente por ese contacto como que se sintió apoyado por las Fuerzas Armadas. Y repito, creo que, bueno, acá Ruth, que conoce también del tema, podrá decirlo, dar su opinión, creo que la sociedad fue muy aceptado esto. Y creo que el ejército en ningún momento pensó a las Fuerzas Armadas en algo politizado, para nada, en lo más mínimo. Gracias, Javier. Wolf, ahora nos gustaría escuchar un poco tus impresiones respecto a estos comentarios que se han realizado. Bueno, obviamente muy buenas tardes o buenos días en el caso de América Latina y muchas gracias a la FUES por un esfuerzo muy importante que están haciendo en ese congreso. Yo no puedo hablar sobre mi país, pero yo estoy muy consciente de la sensibilidad alta en las sociedades latinoamericanas de temas de militares. Por el otro lado, yo creo que en ningún caso sería tan importante el ejercicio de todas las posibilidades militares como el caso de pandemia. En todo el mundo, los únicos que pueden realmente en casos de emergencia actuar y están preparados para esto son los militares. Y obviamente eso es una emergencia muy grande, una emergencia que va a tener impactos a muchos años en todas las sociedades. En ese contexto, especialmente, es un problema en que necesitamos pensar qué va a pasar después. Porque obviamente los militares en algunos países más, en otros países menos, tienen un efecto muy importante positivo para la población, porque la población nota que los militares no solo hacen ejercicios y grandes palabras, pero están en la calle apoyando el proceso de transporte de medicamentos, apoyando también el control de la gente que no creen en el coronavirus y están haciendo problemas en la calle. Todo eso yo veo necesario, ni positivo ni negativo, pero a largo plazo es una nueva misión interna de las Fuerzas Armadas. Y esa nueva misión interna, porque no es la última pandemia, obviamente, va a tener consecuencias. Consecuencias también en temas de presupuesto y también consecuencias en qué manera se pueden establecer una doctrina de seguridad de salud pública. Yo creo que en muchos países se van a necesitar eso mucho. Hay ejemplos en Asia que ven claramente cuáles son los efectos de ese tipo de doctrinas. Pero yo quiero insistir en un punto que es muy obvio en América Latina y no solo allá en los últimos meses,
que muchos gobiernos democráticamente electos están muy débiles. No están reaccionando suficientemente bien frente a la pandemia. Y necesitan, e inclusivamente a veces están usando las Fuerzas Armadas, los militares, para garantizar por lo menos un mínimo de gobernabilidad que los gobiernos civiles no están capaces de garantizar. No es por casualidad que en muchas intervenciones presidenciales en la televisión siempre aparecen atrás los altos cargos militares. Eso implica la falta de legitimidad de muchos países, gobiernos electos, cuando se necesitan enfrentar una crisis, porque son gobiernos no acostumbrados de preparar crisis esenciales en el país. Y yo creo que eso debe ser una lección muy importante al futuro, que los gobiernos electos están preparándose para muchas crisis en el campo del clima y todo eso, y están hablando antes, preventivamente, con la policía y con los militares, cómo se pueden y necesitan reaccionar. Gracias, Wolf. Le voy a preguntar ahora, hay un poco de ruido, no sé si para todos. Una segunda pregunta que teníamos pensada, y voy a empezar por Francine. Si tuviera que señalar un factor que impacta en la militarización y su impunidad, ¿cuál factor destacaría? Pero también quiero comentar que me dejó bastante impresionada esta idea de que el confinamiento, en el caso de Venezuela, ha estado en manos de la seguridad del Estado. Francine, ¿te gustaría hacer algún comentario? Perfecto. Bueno, con respecto al confinamiento, básicamente, digamos, la aplicación de ese confinamiento está fundamentalmente en manos de los órganos de seguridad del Estado. Creo que en el caso venezolano, con respecto a esto, también ha existido una falta por parte del gobierno, una falta de una concientización sobre la necesidad del confinamiento y de las distintas medidas que se deben aplicar. O sea, por eso dije que ha habido más una visión militar para el control del COVID-19 que una visión desde el sector público. Con respecto a tu pregunta, Ruth, yo creo que en el caso venezolano, el problema fundamental que impacta sobre esto tiene que ver o está relacionado con la partidización de la Fuerza Armada y lo que ha significado su desprofesionalización y la ausencia de un control civil independiente sobre el uso legítimo de la fuerza, que está un poco relacionado en respuesta a algunos de los puntos que ha señalado Wolf. Yo creo que los militares han sido partícipes de una transición desde la democracia imperfecta, pero democracia al fin, hacia un régimen autoritario. Hay autores, por ejemplo, como Mijares y Cardoso, que justamente han señalado que especialmente ya había presencia militar en el país y en el gobierno desde hace 20 años, pero especialmente a partir del 2013 se ha dado un proceso en el cual el Partido Socialista de Venezuela, el oficialismo, ha infiltrado la institución militar, convirtiéndola en un actor político para... Ya regresa. Para el apoyo bastante difícil, porque hay una especie de cooptación de los militares para un proyecto político. Por eso se habla de una hegemonía político-militar. Gracias, Francine. Elvira, te voy a pedir también que conteste esta segunda pregunta, pero además me gustaría por ahí que agregaras algo, porque de tu presentación me dio la idea de que lo que ha pasado con el COVID es que se ha incrementado la autonomía militar. ¿Es así, Elvira? Sí, efectivamente. En Nicaragua el ejército tiene una autonomía y una independencia política e institucional bastante alta desde hace mucho tiempo. Esto se ha reforzado
sobre todo desde el 2007 hasta la fecha, con el gobierno de Daniel Ortega, que construyó digamos, con la jefatura del ejército una alianza política, pero también una alianza económica muy cercana. Eso se ha mantenido hasta el día de hoy y ellos tienen un espacio, un margen bastante amplio para tomar sus propias decisiones. Lo mencionaba, por ejemplo, en el caso del comentario anterior, cuando decía de que el ejército, a diferencia de lo que el gobierno o la presidencia dispuso para el resto de las instituciones públicas, comenzó a tomar medidas de prevención desde muy temprano. Y eso ellos lo anunciaron en sus propios medios, en sus notas de prensa, e incluso hicieron videos llamando a la población a tomar medidas de prevención, mientras por otro lado el gobierno promovía actividades que significaban aglomeraciones de personas, actos públicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una autonomía bastante relativa, bastante relativa en el sentido de bastante alta. No se salen del marco o del contexto político que ha dispuesto el gobierno, ¿verdad? Pero sí tienen la libertad de decidir sobre sus propias actividades y sus propias acciones. El ejército realmente no ha tenido una presencia fuerte en el contexto de la pandemia, no solo porque el gobierno ha dispuesto en términos generales no tomar medidas de prevención, sino también porque ellos están cuidando mucho no aparecer de manera muy visible en actividades públicas frente a la ciudadanía. Gracias, Elvira. Lilian, te voy a pedir también que comentes sobre los factores que más impactan en la militarización, pero también me gustaría que por ahí ampliaras un poco algo que dijiste que me pareció muy interesante, que se está en Dominicana en contextos institucionales precarizados. Y que claro, es un poco qué es lo que quieres decir con eso. Sí, claro, por supuesto. Y va muy de la mano con lo que sería mi identificación, más que de actores, de procesos y de agencias. Lo que yo creo es que los vacíos políticos que producen los presidencialismos y los populismos renovados, que se generan a partir precisamente de diversas formas de deslegitimación y legitimación de opciones, para mí eso es uno de los factores fundamentales, más que actores per se. Esto así porque de la misma manera que no hay espacios ingobernados, ya que suelen ser ocupados o llenados por actores políticos oportunistas, los presidencialismos y populismos van de la mano con las lógicas militarizantes, porque dan un carácter absolutamente personalista al uso del poder, se sustentan en culturas clientelares y de lealtades, establecen arreglos al margen de los consensos institucionales, validan procesos sustitutivos y desinstitucionalizantes que fomentan autoritarismos en el marco de las democracias, lo que yo llamo en mi trabajo democracias híbridas. Entonces, para mí ese es, digamos, el factor, el actor, si se quiere, institucional más crítico, y a eso también se debe la precarización. O sea, hemos pasado de un proceso, digamos, de democracias que, como tú bien has definido en otros momentos, no fueron consolidadas de acuerdo al modelo europeo, al modelo de los países occidentales, hacia democracias cada vez más que arrastran elementos de autoritarismo, elementos de populismo, elementos de personalismo. Yo creo que ese es uno de los factores fundamentales. Gracias, Lilian. Javier, bueno, tu explicación en realidad da a entender de que no hay un factor que impacta en la militarización. Pero entonces te preguntaría, frente a esta pregunta, si vos ves que en Argentina toda la participación militar está encuadrada dentro de una normativa vigente,
o si ha habido acciones, tanto puedes comentar sobre Argentina o sobre otro país si tenés también interés, acciones que de alguna manera superan o van fuera de los límites de lo que es la normativa vigente. Sí, en la Argentina yo creo que no, yo creo que está todo en base a las normativas, a las leyes vigentes. Como tú sabes, hay, además de la función principal, las Fuerzas Armadas tienen otras misiones establecidas en las leyes como, digamos, participación en misiones de paz, apoyo logístico a operaciones de seguridad, Antártida, control, bueno, varias actividades. Pero yo creo que, un poco respondiendo también un poco a la pregunta, creo que es fundamental que las actividades, y también en base a lo que habló Wolf, relacionando qué pasa después, es importante que todas las actividades que no son de la función principal de las Fuerzas Armadas sean transitorias. En términos generales, entiendo que en algún país es necesario que sea permanente, pero si se establecen actividades permanentes a una organización, se le quita la razón de ser. Entonces yo creo que para estos casos particulares y excepcionales se deben usar en forma transitoria por un determinado tiempo y que tienen que estar en relación a las capacidades de las Fuerzas Armadas y hasta lo posible que sirva, que en algunos casos se da, también sirva para la capacitación de las fuerzas. Si se hace permanente, ahí se pierde un poco. Y al mismo tiempo creo que es muy importante, también relacionado con... el poder político tiene que establecer bien clara la normativa y tiene que saber, tiene que ser consciente de qué normativas y dar claras las órdenes, no participación en general, sino usted debe participar y organizar esa participación de forma tal de que no haya ninguna duda y ninguna posibilidad de que haya una militarización o una intervención de los militares en la política. Yo creo que eso es fundamental. Y lo ideal para mí sería que el poder político, pero también con asesoramiento y trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, para que definan bien esos límites de las acciones o las actividades de las Fuerzas Armadas. Gracias, Javier. Wolf, nos gustaría escuchar ahora tus comentarios. Yo quiero un poco apoyar el argumento de Lilian. Yo veo uno de los problemas más graves sobre la politización de las Fuerzas Armadas en el presidencialismo, que cada presidente puede nombrar fácilmente en la mayoría de los países nuevos altos cargos. Y al otro lado, muchos militares o altos cargos militares están muy preocupados por esa politización de las Fuerzas Armadas que vemos en algunos países más, en otros menos. Muy claramente en México, en Brasil especialmente, para no hablar de Venezuela, que es un caso muy especial. Porque la peor situación para las Fuerzas Armadas y su misión principal o su rol principal en cualquier sociedad es una politización. Porque la politización impide la unidad. Y justo las Fuerzas Armadas dependen por su jerarquía enormemente del sistema de unidad. Y vemos en caso Bolivia también ha visto eso, también en caso venezolano. Alta politización siempre implica desunidad, división en las Fuerzas Armadas. Y eso es lo peor que puede pasar para un país. Porque eso implica que en una manera u otra el país va a la ingobernabilidad, cuando los militares no son la única fuerza de última ratio. Eso tenemos obviamente también en países que tienen otras fuerzas altamente armadas. Eso es un tema aparte de eso. Pero yo veo mucho esa fuerza, esa idea también en muchos analistas, que los malos de la película son los militares. Yo veo los males de la política, los políticos que invitan a los militares a hacer más cosas en el país que realmente deben hacerlo. Y lamentablemente eso tiene mucho que ver con la falta de legitimidad de muchos gobiernos electos y de la necesidad de tener una administración civil mejor preparada para cualquier tipo de emergencias y también de problemas de control de la calle, porque obviamente no podemos repetir la situación del octubre del último año.
cuando muchos militares no querían ir a la calle, pero los policías no tenían suficiente capacidad y los gobiernos insistieron en demandar los militares en la calle para la represión. Yo creo que eso es muy importante de ver, que el interés de los militares de tener más presupuesto, yo entiendo perfectamente. Pero el interés de militares tener más influencia sobre política, yo dudo en muchos países. Gracias, Wolf. Para ir a la tercera pregunta que teníamos programada, me gustaría hacer una pequeña, digamos, un pequeño comentario, porque en realidad lo que uno está percibiendo es que hay como una nueva legitimidad para la presencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la política, en el ámbito de las cuestiones sociales, y que la pandemia de alguna manera ha ayudado a esta legitimación de los militares en la vida social, en las calles. Y bueno, frente a esto, si a ustedes les parece que esto es una situación que puede crear tensiones o debilidades democráticas, ¿y quiénes serían los actores que de alguna manera podrían recuperar la función militar, en lo específicamente militar, y frenar de alguna manera esta actuación pública de las Fuerzas Armadas en la vida social? Empiezo de nuevo con Lilian. Sí, gracias. Sí, voy muy por la línea de la última intervención de Wolf, y quería hablar un poco del tema, de lo que pasa después, ¿no? Después del acto, y el tema de las gobernabilidades competitivas que se producen. Nosotros partimos siempre, los que estamos trabajando con estos temas hace años, del precepto de que toda democracia descansa en el control que ejercen las autoridades electas sobre sus militares. Sin embargo, nuestras democracias y liderazgos civiles necesitan también ser cualificados especialmente bajo esquemas populistas y presidencialistas, como yo mencioné previamente, y de dominio unipartidista incluso. Entonces hay que promover la conquista de lo contrario, de ese esquema, ¿no? Los ejércitos continúan teniendo un mando operativo, mientras las demás instancias civiles asumen más bien un papel normativo, y eso es un problema. Entonces, si yo fuera a identificar actores, yo diría que hay dos tipos de actores, estatales y civiles. Por un lado, se necesita la institucionalización y el reforzamiento de las policías como vínculo primordial entre la sociedad y el Estado en materia de garantías de seguridad y protección, ¿no? Ellas tienen que ser reforzadas. Yo pasé por toda la experiencia en República Dominicana de lo difícil que fue fortalecer el ramo policial, y eso dio paso precisamente a que los mismos gobernantes decidieran usar los militares. Los ministerios de Interior necesitan recuperar su identidad y rol protagónico. Los gobernadores y autoridades locales tienen mucho que aportar, aún en esquemas centralizados y nacionalizados, como el caso de República Dominicana. En el lado civil, los partidos políticos juegan un papel fundamental en creación de conciencia y también de líneas de trabajo. Y creo que también, obviamente, dentro de las organizaciones civiles ha habido un resurgimiento en los últimos años, sobre todo a partir de precisamente los procesos de militarización de la seguridad. Entonces, para mí son actores, los actores se dividen en esos dos grandes rangos, y creo que básicamente van por la línea de reforzar y de establecer las identidades claras. Excelentes propuestas, Lilian, gracias. Elvira, ¿te gustaría ahora comentar tú? Sí, yo también coincido con lo que plantearon con anterioridad Wolf y Lilian, en el sentido de que una responsabilidad importante descansa en las autoridades civiles, en la conducción civil del sector de la defensa, y particularmente en la conducción del papel que pueden tener los ejércitos, sobre todo en los regímenes democráticos. Centroamérica es un ejemplo de eso, ¿verdad? Todos los países de la región son un ejemplo de eso, incluido Costa Rica, pero en el sentido contrario, porque, digamos, se destaca el papel de la Fuerza Armada en el contexto de la pandemia para desarrollar o ejecutar una serie de tareas de prevención o de, digamos, de control
durante la pandemia, pero Costa Rica no tiene ejército y no ha necesitado implementar ninguna clase de medida que tenga características, digamos, restrictivas o similares a las que se han ejecutado en el resto de Centroamérica o en América Latina, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo bien diferente de cómo en un contexto democrático este tipo de situaciones de emergencia y de pandemia pueden ser manejados de una manera diferente. Yo creo que vale la pena analizar. Y allí es donde juega un papel crucial la conducción civil y, digamos, la fortaleza democrática que puede tener un Estado para este tipo de momentos, ¿verdad? Los otros países de la región centroamericana son un ejemplo exactamente de lo contrario, porque se ha aprovechado precisamente la pandemia para reforzar la conducción autoritaria de los estados y de la situación en general. Ahí me quedo con el comentario por ahora. Excelente el comentario, Elvira, gracias. Francina, aunque sabemos que la situación en Venezuela es particular, también nos gustaría ver un poco cómo son tus evaluaciones y propuestas. Sí, ojalá. Creo que lo que ha señalado Elvira y Lilian también con respecto a la Ahora retoma. Conducción y creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Y por eso, justamente también, y por el uso que se le ha dado a los militares, en respuesta a tu pregunta, los militares aquí en Venezuela anteriormente eran una de las instituciones con mayor reconocimiento, con mayor aprobación en la población, y hoy uno mira las distintas encuestas y generalmente están en el último o penúltimo lugar, o sea, no hay legitimidad. Y relacionado con lo anterior y con lo que se ha señalado con el manejo de la pandemia, yo creo que el problema es justamente que aquí esta actuación militar no es transitoria, no tiene límites, y yo creo que más bien se va a profundizar en los próximos meses. Dar una respuesta a esta interrogante es sumamente difícil en el caso venezolano. Como ya dije, estamos ante una élite política militar que se mantiene efectivamente en el poder, que tuvo que afrontar esta pandemia para la cual no estaba preparada, pero en el caso venezolano creo que hay una particularidad. Ya retoma. Que habla de una sanitaria compleja. A lo mismo que los actores empezá de nuevo de la particularidad, pues se cortó. Ajá, la particularidad que afrontar el COVID-19 en el caso venezolano se produce en el marco de una emergencia humanitaria compleja, o sea, una gravísima crisis económica y social. Creo que eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Hay mucha desinformación por parte del régimen con respecto al desarrollo de los contagios. Muy poco los expertos, infectólogos, etcétera, muy pocos creen realmente en las cifras que está dando el gobierno, y después de las elecciones del 6 de diciembre para la Asamblea Nacional, yo creo que vamos a ver un ascenso, o sí, van a aumentar los contagios. Aquí yo destaco las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser actores decisivos, pero también tenemos que tomar en cuenta que en el corto plazo podemos esperar más represión
van a limitar o desaparecer el trabajo de las organizaciones. Está tardando un poquito más. Francine. Es que no escuché lo que... No, es que quedó cortado, así que no importa, seguí como puedas. No, ya yo había terminado. Bueno, gracias, Francine. Y ahora, Wolf, te pediría a vos que digas un poco cuál es tu visión de la posibilidad de que otros actores de alguna manera suman tareas que frenen la militarización, o cómo ves a la sociedad civil. Yo tengo dudas sobre la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene mucha competencia en temas de medio ambiente, democratización, derechos humanos y todo eso. Pero casi en ningún país la sociedad civil tiene realmente buena competencia en temas de seguridad. Eso yo creo es lo mismo con los partidos políticos. En las democracias yo creo lo importante es que los partidos políticos tienen expertos que obviamente están en el Parlamento haciendo trabajo en los diferentes comités de seguridad interior, que pueden realmente evaluar y criticar y controlar la acción de las fuerzas públicas. Hasta ahora en la mayoría de las democracias no existen esos políticos, y por eso es tan importante la educación de los miembros de partidos políticos, igualmente que los miembros de las Fuerzas Armadas, para entender los diferentes roles que tienen en la sociedad. Los militares necesitan entender mejor cuál es su rol de última instancia frente al desorden y al mismo tiempo el control del lado civil. Pero los civiles necesitan obviamente entender mucho mejor que no pueden usar los militares siempre cuando ellos mismos no tienen más respuestas a los problemas del día. Y yo creo en esa situación estamos, ¿no? Que una parte no entiende perfectamente la otra, y como vemos casi muy claramente en el caso de Venezuela como en el caso de México ahora también, nada peor que una politización de las Fuerzas Armadas, porque eso ya es el fin de cualquier tipo de régimen democrático. Gracias, Wolf. Javier, desde el otro lado de haber sido durante tantos años militar general de la Nación, ¿cuál es tu visión de esta sociedad civil y de estos actores que de alguna manera, según lo que dijo Wolf, tendrían que estar mejor preparados para manejar o conducir la cuestión de la defensa y la seguridad? Sí, tengo un problema. Wolf me sacó todas las respuestas, prácticamente. No, realmente coincido mucho con Wolf. Y de hecho, yo creo que el poder político, ¿cuál es el actor que tiene más responsabilidad? Creo que ninguna duda la administración civil o el poder político. Pero no solamente para la toma de decisiones en el caso, por ejemplo, actual de la pandemia, sino porque las Fuerzas Armadas no son un ente autónomo. El poder político es el responsable de tener unas Fuerzas Armadas como quieran ellos. Es decir, una Fuerza Armada, bueno, las pueden idear, tiene capacidad para capacitar, para seleccionar, para modificar, absolutamente todo. Entonces, las Fuerzas Armadas son lo que el poder político quiere que sean, o debería ser así. No es, repito, no es algo autónomo. Pero para eso, como dijo Wolf, se necesitan políticos, una administración civil que conozca sobre el tema de defensa y de seguridad. Y es muy importante capacitar. Y yo agregaría también que conozcan no solamente la parte académica o teórica de la parte de defensa y seguridad, sino también que conozcan a las Fuerzas Armadas. Que conozcan no solamente los roles, sino que conozcan a nivel personal. Yo estoy convencido, tal vez por mi experiencia, el contacto personal hace maravillas. Que se conozcan a la gente hace maravillas. La verdad que creo que también es importante trabajar en conjunto, no en forma aislada. Y el otro paso, por supuesto que en base a eso, hace falta unas Fuerzas Armadas muy disciplinadas,
totalmente disciplinadas para que no haya la entidad completa, no haya nadie que fuera a otro lugar que no sea el indicado, que sea una cosa, como decía Wolf, una unidad completa. Por eso se logra con unas Fuerzas Armadas profesionales, eficientes y disciplinadas, pero con fuertes valores, por supuesto, con fuertes valores democráticos. Así, de esa forma, y también profesionales y no politizadas. Es decir, no puede haber dentro de las Fuerzas Armadas oficiales que tengan la camiseta puesta, como decimos nosotros, o opinando a favor de un partido político o de otro. No. Dentro de las Fuerzas Armadas, la unidad es fundamental y es el Estado. Uno responde a la nación, no a un partido político. Creo que con eso, con esas dos pautas, digamos, teniendo políticos capacitados en temas de defensa y seguridad, Fuerzas Armadas disciplinadas, no politizadas y profesionales, la verdad que las Fuerzas Armadas puede hacer cualquier actividad sin que el sistema democrático esté en peligro. Muchas gracias, Javier. Voy a sumar ahora algunas de las preguntas que fueron llegando al chat. La primera es, y bueno, digamos, estas preguntas son para todos los panelistas, cada cual puede responder a la que le guste más o se sienta más cómodo, pero voy a hacer las 4 preguntas juntas y después, en todo caso, tomamos una segunda ronda de preguntas. La primera es la de Celina Romero, que pregunta si la militarización de la seguridad pública es una amenaza a la democracia. Hay una segunda pregunta de Raúl Benítez, que dice si no se debilita la democracia, no por la presencia militar, sino por la falta de transparencia en los manejos de la política. Una tercera de Pablo Celi, que pregunta si esta ocasional intervención de las Fuerzas Armadas implicaría o necesitaría un cambio de la doctrina militar. Y la cuarta que nos ha hecho Arlene Fichtner, que dice, si suponer que la sociedad civil no conoce los temas de seguridad, no es de alguna manera descalificar los aportes que hace la sociedad. Y yo voy a agregar una para Javier, porque bueno, creo que hizo una presentación muy interesante en esta última intervención, pero lo que él propone, que es Fuerzas Armadas profesionales y no politizadas, no es lo que se ve en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto para la región, aunque no sea específicamente para Argentina? Ahora sí les doy el turno a quien quiera comenzar a responder. Lilian primero, me han levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, para responder la pregunta si acaso la militarización de la seguridad pública es una amenaza, básicamente el problema, y es algo que yo experimenté cuando estuvimos trabajando en el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Anticrimen, es más que una amenaza a la institucionalidad. Definitivamente que las policías juegan un papel primordial, como yo decía, es la cara del Estado y es lo que establece la relación con la sociedad. Y por supuesto que si estas son suplantadas por las Fuerzas Armadas, eso debilita o de todas maneras tronca la posibilidad de que esa institución sea fortalecida en su función pública, en su función como un servidor público. Es la instancia pública que más debe estar sujeta a escrutinio de la sociedad civil, y lo hemos visto en todos los países, incluso aquí en Estados Unidos. Y para ello necesita tener muy claro cuál es su ethos y cuál es su misión y cuáles son sus funciones. Entonces, suplantar la policías con las Fuerzas Armadas, militarizar a las policías, como también se está haciendo, corre el riesgo de que precisamente ese vínculo entre sociedad, ese vínculo de escrutinio, ese vínculo de crear balances entre sociedad e instituciones se pierda. Y con respecto a la pregunta de Arlene, que me parece muy interesante, también la respondía, yo estoy muy de acuerdo con ella. El asunto creo que hemos avanzado mucho en los saberes y en la concientización de parte de la sociedad, de sectores de la sociedad civil. El problema es que tenemos que avanzar hacia la creación de espacios donde esos saberes tienen una aplicación real, donde precisamente puedan convertirse en políticas, puedan tener una incidencia en esas políticas,
políticas y no se quede solamente en un proceso de, digamos, de crear opinión, etcétera. O sea, esos saberes desde la sociedad civil que se han ido fomentando por todo lo que, incluso estos medios que estamos utilizando ahora mismo, estas instituciones, hay que llevarlos al espacio donde puedan tener una incidencia en la planificación y en la decisión en la toma de decisiones. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Gracias, Lilian. ¿Quién quiere seguir? Wolf. Yo no tengo ninguna duda que los académicos tienen un enorme conocimiento en esos temas, pero yo dudo que los académicos son los representantes principales de la sociedad civil. La sociedad civil es muy amplio. Son los sindicatos, son mucha gente, las iglesias, todos son. Entonces, y esta gente, contrario a los académicos que se preocupan con esos temas, como están aquí presentes, no tienen ni mucho interés en el tema y no tienen mucho conocimiento del tema. Y quiero insistir de nuevo en el problema que en muchos países los policías están peor pagados que los militares, tienen peor formas de moverse y todo eso, y son siempre vistos como una función de Estado esencial, pero no de alta imagen. Yo creo que debe ser justo al revés. Debe ser que los policías están tratados por el Estado como realmente la cara del Estado en la calle, como dice Lilian, y eso implica un ministerio interior muy fuerte. Y eso implica también que no como en Colombia, los militares son parte del Ministerio de Defensa. Entonces, ahí veo la gran diferencia. Los militares van a ser mucho más felices cuando no tendrían un papel en la calle, en la seguridad pública, porque eso implica que pierden su buen nombre. Además, están mucho más fácil corrompidos, en relación con los narcos y todo eso. Todo eso no conviene nada a los militares. Pero el problema es que la mayoría de los gobiernos no están realmente en capacidad de poner en marcha una institucionalidad de respuesta de fuerza pública frente a los más graves problemas, que es el crimen organizado y ahora la pandemia. El futuro por hablar de problemas de cambio climático. Y no hay realmente, cuando se miran a los programas de partidos políticos, ¿dónde hay un interés de eso? Especialmente, lamentablemente, en los partidos políticos más progresistas, que no se preocupan con la imagen de la policía. Sería muy importante de hacer eso. Y yo creo en ese sentido es un momento no muy oportuno de hablar de militarización, porque en el momento la militarización es para la mayoría de los gobiernos una necesidad del día. Ojalá sería transicional y ojalá se están aprovechando el tiempo para crear algunas administraciones más efectivas y en una manera u otra también, eso es mi crítica de siempre, la gente me conoce, continuas. No se cambian las administraciones de policía y de militares cualquier tiempo hay un cambio de gobierno. Esos son los problemas más graves en las administraciones latinoamericanas, creo. Gracias, Wolf. ¿Quién quiere seguir? Francine. Yo había pedido la palabra. Bueno, Elvira, perdón. Ya. Y después Francine. Okay. Perfecto. ¿Sigue Francine o sigo yo? No, Elvira. Yeah, ok. Bien. Bueno, creo que las 4 preguntas del panel están relacionadas con el comentario, o al menos con el punto principal del comentario anterior, que de nuevo devuelve
una parte importante de esa responsabilidad a la conducción civil. Efectivamente, en el contexto de las democracias latinoamericanas, que son democracias débiles, que tienen una institucionalidad débil y que muchas de ellas todavía tienen una proclividad hacia los estilos autoritarios de gobernabilidad, obviamente las Fuerzas Armadas o los ejércitos siempre aparecen como actores de primera línea, particularmente en las situaciones de emergencia, porque son los que tienen esa institucionalidad más sólida, tienen más disciplina y pueden hacerse cargo o enfrentar este tipo de situaciones, además de que siempre representan un factor importante de respaldo político a las decisiones que se puedan tomar desde las autoridades civiles. Y frente a esa situación, obviamente la ciudadanía que demanda o que requiere protección, que necesita también respuestas efectivas a estas situaciones de emergencia, ven bien, entonces se construye una relación que refuerza, digamos, esa confianza y esa legitimidad. Pero que eso ocurra en este contexto no quiere necesariamente decir que sea bueno. Y pongo el ejemplo del caso de Nicaragua, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, esa relación, esa alianza fuerte entre el gobierno de Daniel Ortega y la cúpula militar dio lugar, previo a la crisis del 2018 y previo también a la pandemia, a la construcción de un andamiaje jurídico e institucional que le dio prevalencia al ejército por encima de otras instituciones y que rompió completamente con la naturaleza democrática del régimen político en Nicaragua, ¿verdad? Esto a pesar de todas las alertas y de todo lo que se dijo del lado de sociedad civil. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, un Ministerio de Defensa que no tiene absolutamente ninguna función, quedó reducido a ser una simple secretaría, algo sumamente ejecutivo, muy pequeño, y una relación directa entre el presidente y el jefe del ejército, que permite el nombramiento de una serie de militares activos y en retiro en puestos críticos de naturaleza civil, ¿verdad? Entonces, este es un caso crítico, no se conoce a veces con todos sus detalles en el resto de América Latina, pero nos da una muestra de hasta dónde puede llegar esa relación si se pervierte. Aquí dejo mi comentario, gracias. Gracias, Elvira, muy claro tu comentario. Francine, te damos ahora la palabra. ¿Estás escuchando, Francine? Ajá, ahora sí, porque se fue. Me disculpan, de verdad. Y también yo pude escuchar realmente dos preguntas. Con respecto a la militarización de la seguridad pública, yo creo que sí es una amenaza y eso lo vemos aquí en el caso venezolano. En el caso venezolano se produjo un proceso de reforma policial que realmente fue un proceso muy interesante, muy bien pensado, muy bien elaborado. Ya vuelve. Porque se empezó a utilizar a los militares en el proceso de reforma policial. Más bien lo que se ha hecho es, se ha profundizado, se ha ampliado la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en la seguridad pública, y esto ha llevado a
a violaciones de derechos humanos. Incluso hay la perversidad que existe de militarizar las policías. Nosotros tenemos un cuerpo élite que se llaman las fuerzas que han tenido una actuación, incluso han sido señalados en los informes de las Naciones Unidas con respecto a esto. Y la segunda pregunta que hacía, creo que Pablo, era sobre si esto implica un cambio de doctrina. Yo creo que esto es fundamental en el caso venezolano porque inclusive en la Constitución se habla sobre la corresponsabilidad de la defensa del país. Entonces yo creo que este es un factor fundamental que necesita ser discutido y que necesita ser cambiado por esa visión que se da de la relación cívico-militar para la defensa del país. Gracias, Francine. Javier, te dejo ahora con tus comentarios. Bueno, muchas gracias, Ruth. Primero, con respecto a la militarización de la seguridad, y creo que los que más interesados están en no participar en operaciones de seguridad interior son los militares. Lo digo por experiencia propia. Creo que, como dije antes, es importante que sea toda actividad fuera de la misión principal, sea transitoria y en casos extremos. En la Argentina existe una ley que las Fuerzas Armadas pueden actuar en operaciones de seguridad interior exclusivamente cuando son sobrepasadas las fuerzas de seguridad y ante situaciones extremas. Por supuesto, orden del presidente, estado de sitio, etc. Creo que eso es importante aclararlo y sí, evidentemente no debería ser así. Después, con respecto a que se habló sobre el tema de... No quise hacer una crítica a que no conocen la administración civil o lo político respecto a seguridad o defensa, sino lo dije en general, lo que se debe hacer y que de hecho, bueno, en la Argentina no es así, digamos, creo que en los últimos años, y creo que acá Ruth es un ejemplo claro, de cantidad de no solamente políticos, sino académicos que conocen mucho sobre defensa y seguridad. Y eso creo que fue un paso muy importante en la Argentina. Después, creo que Wolf está asesorando al gobierno argentino porque las policías están mejor pagas que los militares, te cuento, Wolf. Pero bueno, ojalá sea igual, por lo menos, no debería ser igual. Pero bueno, y después un tema que creo que es importante a veces y hay que tener cuidado, es el tema de no aislar a las Fuerzas Armadas. Por eso yo siempre insisto en la integración, porque a veces hay prejuicios o se aísla o se piensa que un militar por tener un uniforme es de una determinada manera, o piensa, yo creo, por eso digo que hay que conocer, hay que trabajar integrado en todas las actividades posibles. Eso me parece fundamental. Y no aislarlo, creo al contrario, es peligroso aislar a las Fuerzas Armadas porque hay como una suerte de autoprotección, y eso sí es arriesgado, como hemos visto desgraciadamente en nuestra historia. Y por último, el tema de que ahí mencionaba el tema de los retiros, cuando hablaban, sí, yo creo que las Fuerzas Armadas, un militar en actividad no debe estar en puestos políticos. ¿Por qué? Porque estaría politizándose, estaría poniéndose en un papel de un partido político o de un gobierno determinado. Pero yo creo que no se hace, justamente por eso a veces prejuicios, no se hace empleo, no se usa a los retirados que ya no son parte de las Fuerzas Armadas en puestos que en muchos casos están mucho más capacitados que tal vez civiles, pero en puestos que realmente por la experiencia pueden ocuparlo, pero a veces por prejuicios no se los emplea. Y por último, contestando sí la pregunta de Ruth, ¿qué consecuencias? Bueno, una pregunta bastante difícil, Ruth. Yo creo que sí, yo creo que no debe pasar, no debe ser, y por supuesto que hay riesgo, especialmente si tenemos Fuerzas Armadas politizadas, el riesgo es que refuerzan o que fomente el autoritarismo, ¿no? o que fortalezca el militarismo. Creo que no debe ser así y está en manos del poder político que esto cambie, o que no sea así en el caso de que sea. Gracias. Gracias. Tenemos dos preguntas más o comentarios.
Y voy a aprovechar además a decirles que como ya estamos cerrando en unos minutos más, al contestar estas preguntas, quienes quieran hacer un comentario, también aprovechen para hacer su última participación o comentario general, porque va a ser la última ronda de todos nosotros. Entonces, primero tenemos una pregunta de Claudio Alonso, un comentario de Claudio Alonso, son comentarios más que preguntas, que dice que frente a las pandemias y las catástrofes, la población no cuestiona a los políticos y solamente mira el rol de los militares. Y bueno, también a quien quiera de alguna manera responder, le damos esta posibilidad. Después hay un comentario muy largo de Eduardo Larco que no puedo sintetizar, pero de alguna manera lo que le está diciendo es que los militares manejaron eficientemente la pandemia y que los militares son quienes protegen a la población, que no son vándalos, y tiene una crítica hacia los gobiernos. La pregunta la pueden leer, es bastante más larga, en el chat. También le dejo abierto si alguien quiere hacer un comentario sobre esto y el comentario que tengan que hacer de cerrada de sus exposiciones. Pero yo tengo un comentario para Wolf, porque yo creo que no es una necesidad la participación de los militares. Doy dos ejemplos cortos, ¿no? O sea, obviamente las Fuerzas Armadas tienen una logística muy rápida y muy eficiente que no hay otros sectores que la puedan tener. Pero en vez de desplegar a militares para que repartan barbijos o delantales o medicación, ¿por qué no usar a los estudiantes de medicina, que en realidad están mucho más cercanos a ese tipo de actividad? O lo mismo, digo, en Argentina se ha visto, y esto ha pasado en casi toda América Latina, que los militares estaban haciendo ollas populares para alimentar a poblaciones carenciadas. ¿Por qué no los comedores que existen, que son comedores populares y que tienen una práctica ya bastante armada y organizada en repartir comida a poblaciones carenciadas? Entonces yo no lo veo como una necesidad y me gustaría que por ahí Wolf después respondiera un poco a esta idea. Ahora sí vamos en el orden inicial para poder ir cerrando. Lilian primero. Sí. Bueno, yo quisiera responder a esa pregunta larga o ese comentario largo que tienen con la última frase que señala Larco Solano, que dice, las Fuerzas Armadas de ahora no son las de la década de los 70. Y esto es algo que tú conoces muy bien, Ruth, porque precisamente tú has enfatizado en uno de tus trabajos que efectivamente no estamos, en la mayoría de los países, yo diría el caso, obviamente, para República Dominicana, no estamos enfrentando la posibilidad de un golpe de Estado como se dieron en los años 70. Ese no es el problema. El problema es la ubicuidad que tienen las Fuerzas Armadas actualmente, que han logrado realmente convertirse en una instancia y en una agencia prácticamente imprescindible, que sí han adaptado sus doctrinas incluso a ese proceso de acomodamiento que están haciendo y de expansión hacia la sociedad. Se han hecho imprescindibles y hay que entender que nuestra idea de las Fuerzas Armadas como una entidad monolítica, una entidad, o sea, son una entidad corporativa que también tienen intereses económicos y tienen intereses sociales e intereses de poder y lo ejercen de diferentes maneras. El tema de la corrupción aquí prácticamente no lo hemos agotado. Wolf hizo mención de eso, pero una de las cosas que yo sé es que sabemos que en la región del Caribe y en muchos países de América Latina las Fuerzas Armadas han participado dentro de todo el esquema de corrupción dentro del Estado y fuera del Estado. O sea, en México, no vamos a hablar, o sea, uno piensa solamente en México, pero no es solamente México o Brasil, países donde la Fuerza Armada está muy institucionalizada, ahí hay también una participación en eso. Entonces, han pasado de ser una casta, de ser castas a ser élites, ¿no? Y junto con las élites políticas también juegan un papel importante. Entonces, yo creo que la idea no es pensar en sustituir una élite política por una élite militar. Yo creo que hay que hay que fomentar y trabajar por un balance. Yo creo que efectivamente hay que dar más espacio, o sea, hay que ir creando espacio donde la sociedad civil se expresa. Aquí no hemos hablado tampoco de los medios y de los medios sociales, o sea, de las redes sociales incluso, que juegan también un papel por lo menos de opinión. Pero yo insisto que el tema principal es cómo vamos a abrir canales para lograr institucionalizar y lograr fortalecer esa presencia civil, digamos, como un balance a esos déficits
dentro del Estado, como dentro de las instituciones como las Fuerzas Armadas corporativas, con intereses particulares, con intereses partidarios, económicos, pecuniarios, ¿cómo vamos a crear un balance, ¿no?, entre esas dos fuerzas desde el sector de la sociedad? Y yo creo que ese es el gran dilema que tenemos arriba, de ir abriendo esos espacios de decisión en los ámbitos locales y en los ámbitos nacionales y también en los ámbitos regionales. Gracias, excelente, Lilian, muchas gracias. Elvira, por favor. Sí, bueno, coincido con Lilian, digamos, en el punto central de su comentario. Efectivamente, las Fuerzas Armadas, los ejércitos, no son instituciones estáticas, son instituciones que cambian, que se van adaptando a los tiempos. Y aunque se hable de su naturaleza no deliberante y apartidista o no partidaria, ellos se mueven un poco al vaivén de la ola de los procesos políticos, particularmente pues en América Latina, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que no han cambiado, que no se han reconfigurado, y que no han encontrado las maneras de adaptarse, diría yo, a estos nuevos tiempos. Sin embargo, creo que todavía hay un reto muy importante que tiene que ver con las tensiones que acarreamos en términos de esos remanentes de autoritarismo que tenemos todavía en las sociedades latinoamericanas, particularmente en los estados, en los regímenes, en los sistemas políticos latinoamericanos, y estas nuevas demandas de democracia, de ampliación de derechos y de participación que tiene la gente. Entonces, hay un papel que pueden jugar ahí las Fuerzas Armadas. No es el mismo papel de antes, ¿verdad? Y no pueden, digamos, responder a estos retos de la misma manera en que se hacía en los regímenes militares dictatoriales de otras épocas. Creo que estos debates, por eso me parece fantástico que se realice regularmente un congreso como este, nos permite ir encontrando las pistas de cuál es el lugar, cuál es el papel de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, pero también cuál es la importancia de la conducción civil democrática del sector de la defensa. Yo nuevamente quiero agradecer la invitación a este congreso y me alegra mucho poder tener este intercambio con todos los colegas. Gracias. Gracias, Elvira. Yo había notado antes una frase tuya que me parece muy buena, cuando vos decías que se armó un andamiaje jurídico institucional que le dio prevalencia al ejército. Realmente no había pensado sobre eso, me parece que es un punto muy fuerte y que hay que incorporar en nuestros trabajos. Francine, te toca ahora a ti. Perfecto, sí, Empezá de cero. Últimos 20 años, que es muy importante tu comentario, porque justamente aquí se ha dado todo ese andamiaje para el papel que juegan los militares hoy en día. Retomo lo que señaló Lilian con respecto a abrir los espacios de diálogo. Yo creo que eso es sumamente lo que señaló Wolf con respecto a la necesidad de capacitación de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Creo que en este caso podemos ver justamente todo el daño que puede hacer la ausencia de conocimiento sobre el mundo militar con respecto a diferentes acciones que se desarrollan desde los partidos, esencialmente desde los partidos políticos, donde se cometen muchísimos errores.
En el caso de que los militares protegen a la población, yo creo que eso, o esa visión, creo que eso depende mucho de cómo actúan los militares ante esta situación. Entonces, si se les da, por ejemplo, a medios de comunicación, etcétera, un tratamiento de terroristas, creo que es muy difícil que se vea como una protección a la población. Lo dejo ahí también agradeciendo mucho y especialmente la paciencia. Gracias, Francine, como siempre brillante. Javier y después Wolf tienen 2 minutos exactos. No, prácticamente lo que hemos dicho antes, y creo que evidentemente cada país tiene realidades muy distintas, es muy difícil unificar todas las realidades de los países latinoamericanos, y creo que prácticamente me sorprendió que casi todos tenemos más o menos la misma visión en diferentes, tal vez, digamos, perfiles, pero creo que el diagnóstico está, lo importante es, como dijo Lilian, el balance, ¿no? Y tratar de ver cómo se soluciona eso. Por eso yo tal vez insisto que el poder político es el gran responsable y que debe modificar eso, porque las Fuerzas Armadas no son autónomas y tienen la herramienta, el poder político, para justamente evitar la militarización y capacitar a las Fuerzas Armadas. Creo que eso es muy importante y nuevamente, solamente, Ruth, para agradecer la invitación a participar de esta reunión. La verdad que me encantó la diversidad de formas de ver y muy interesante todo. Muchas gracias, Ruth. Wolf, gracias. Rápidamente a la pregunta de Ruth, que siempre son preguntas muy difíciles de responder, sí. Pero yo insisto que las Fuerzas Armadas principalmente son la institución para emergencias. Y cuando un gobierno no tiene la capacidad de dar comida o dar inyecciones o dar techos a sus habitantes, obviamente los militares son la última instancia para esto. Y eso es su deber prácticamente también. Pero hay un problema atrás de todo eso, porque con la excepción de Cuba y Venezuela, los militares en América Latina no tienen enemigos externos. Entonces, su tradicional trabajo desapareció y están en búsqueda de una nueva misión. Pero esa nueva misión solo pueden crear en conjunto con los civiles y con las autoridades electos. Y las autoridades electos, lamentablemente, hasta ahora, no tienen buenas ideas cómo usar los militares mejor para la seguridad de cada uno de los grupos diferentes, pero también en el sentido que no son los males de la película siempre cuando una cosa no funciona. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un panel excelente, con ideas muy claras, muy profundas. Yo vuelvo a recomendar que los que están interesados en profundizar un poco en estos temas, consulten los 5 documentos que están en la red de seguridad incluyente y sostenible, que está dentro de la página de la FES. Realmente son muy buenos trabajos y el panel ha sido para mí excelente. Estamos justamente a las 12:30 terminando en el horario que nos habían pedido, así que no me queda más que agradecerle su trabajo, su participación, sus buenas ideas y también a la FES por darnos esta oportunidad de debate. Gracias. Gracias. Muy bien, con este panel se ha puesto sobre la mesa el análisis del rol de los militares, su relación con la sociedad civil y el ámbito político, y cómo se han adaptado a nuestra época, sobre todo en el contexto latinoamericano. Muchas gracias, profesora Ruth Diamín, quien ha estado moderando este panel, y a nuestros panelistas invitados al segundo panel denominado El regreso de los militares a la política, que se hizo en el marco del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, que lo hemos denominado Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Un evento que estuvo organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs, el diario El Espectador y Es Global. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron conectados en el Facebook Live y en la sala de Zoom. Esta tarde nos volvemos a ver con un panel que va muy en coherencia con el panel que acabo de terminar, que se denominó
Militarización de la Seguridad Pública, esta tarde a las 4 horas Colombia. Muchísimas gracias y feliz mediodía, aquí en Bogotá. Bueno.